Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que promete emociones fuertes, así que prepárense. Vamos a sumergirnos en la trama de una historia que muchos de ustedes nos han estado pidiendo, analizando un momento clave. Afra confiesa sus sentimientos a Mert. ¿Qué pasará? El secreto al descubierto. Sí, lo han oído bien. Hoy desgranaremos esos instantes de tensión, esa confesión que lo cambia todo y las posibles ramificaciones de un secreto que está a punto de ver la luz. Si son fans de las historias con giros inesperados, dilemas emocionales y relaciones que navegan por aguas turbulentas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la acción, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y repasos de sus series y películas favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando el contenido que aman. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a hablar de Afra y Mert. Imaginen la escena, esa atmósfera cargada de expectación, donde las miradas lo dicen todo antes de que las palabras salgan de la boca. Afra, nuestra protagonista, se ha estado debatiendo internamente durante mucho tiempo. ¿Cuántas noches habrá pasado dándole vueltas a sus sentimientos? ¿Cuántas veces habrá ensayado mentalmente esa conversación que parece tan ineludible como aterradora? ¿Y Mert, qué piensa Mert de todo esto? ¿Está él al tanto de la magnitud de lo que está a punto de ocurrir? La confesión de sentimientos es un punto de inflexión en cualquier relación, y en este caso, parece que está intrínsecamente ligada a un secreto. Y eso, amigos míos, es una bomba de relojería. Analicemos primero la confesión de Afra. ¿Por qué ahora? Ha llegado a un punto de no retorno, donde el peso de lo no dicho se ha vuelto insoportable. O quizás ha sido un evento desencadenante, algo que la ha empujado a dar este paso tan arriesgado. Si hablamos de sus sentimientos, podemos inferir que no son platónicos. Hay una profundidad, una conexión especial que ha estado creciendo. Y es precisamente esa profundidad la que hace que la confesión sea tan vulnerable. Ella está poniendo su corazón en manos de Mert, expuesta a una posible reciprocidad o, por el contrario, a un rechazo que podría ser devastador. Ahora pensemos en el secreto. ¿De qué se trata este secreto? Las posibilidades son infinitas y es fascinante especular. Podría ser algo del pasado de Afra que teme que afecte su relación con Mert. Quizás un error que cometió, una situación familiar complicada, o incluso algo relacionado con Mert mismo que ella ha descubierto. O podría ser un secreto sobre sus verdaderas intenciones, sobre lo que realmente busca al estar cerca de él. La forma en que este secreto se entrelaza con la confesión es crucial. ¿Es el secreto la razón por la que Afra siente lo que siente? ¿O es el secreto algo que ella cree que Mert necesita saber antes de que ella confiese sus sentimientos, para ser completamente honesta? La interacción entre Afra y Mert en ese momento será clave. ¿Será un momento íntimo y privado, o ocurrirá en un contexto donde otras personas podrían escuchar o presenciar? La reacción de Mert será la gran incógnita. Sorpresa, confusión, quizás incluso alivio si él también ha estado albergando sentimientos ocultos. O tal vez una mezcla de incredulidad y preocupación, especialmente si el secreto es algo que él no esperaba. Si el secreto es algo que involucra a Mert directamente, la situación se vuelve aún más compleja. Imaginen que Afra descubre algo sobre Mert, o sobre alguien cercano a él, y siente la necesidad de revelárselo justo en el momento de confesar sus propios sentimientos. Esto podría ser un acto de lealtad, de amor, o incluso de manipulación, dependiendo de la naturaleza del secreto y de las intenciones de Afra. La confesión no es solo una declaración de amor, es también un acto de vulnerabilidad. Afra está mostrando una parte de sí misma que quizás ha mantenido oculta, y está confiando en Mert para que la acepte tal como es. Si además de esa vulnerabilidad, añade la carga de un secreto, la intensidad de ese momento se multiplica. La forma en que Mert maneje esta información, tanto la confesión de sentimientos como el secreto, definirá el futuro de su relación. Consideremos las posibles consecuencias. Si Mert responde positivamente a la confesión de Afra y el secreto no es un obstáculo insuperable, podríamos ver el nacimiento de una nueva y emocionante relación. Pero si el secreto es algo grave, algo que daña la confianza, o si Mert no comparte los mismos sentimientos, la confesión podría llevar a una ruptura, a un distanciamiento doloroso.
Y en ese caso el secreto quedaría flotando en el aire, creando aún más tensión y misterio. Es importante también pensar en el papel del secreto en sí. ¿Es un secreto que Afra ha guardado para proteger a alguien, o a sí misma? ¿O es un secreto que ha estado utilizando como una herramienta, quizás para acercarse a Mert? Las motivaciones detrás del secreto son tan importantes como el secreto en sí. Si sus intenciones son puras, la confesión podría ser vista como un acto de valentía, incluso si el secreto causa problemas temporales. Pero si hay un elemento de engaño, la confesión podría ser el principio del fin para su credibilidad. Y no podemos olvidarnos del impacto que esto tendrá en otros personajes si los hay. ¿Alguien más sabe del secreto de Afra? ¿Hay alguien que se beneficia de que ese secreto permanezca oculto, o que se revele? Las dinámicas de poder y las lealtades podrían verse puestas a prueba. La belleza de estas tramas es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre la importancia de la honestidad, la valentía de expresar nuestros sentimientos y las complejidades de las relaciones humanas. A veces guardamos secretos por miedo al rechazo, por no herir a otros, o por un sentido equivocado de protección. Pero a menudo son esos mismos secretos los que nos impiden avanzar, los que crean barreras invisibles entre nosotros y las personas que queremos. La confesión de Afra a Mert es, por lo tanto, un momento catártico. Es la liberación de una carga emocional, un acto de fe en la posibilidad de un futuro mejor. Pero al mismo tiempo es un acto de riesgo porque la verdad, por muy necesaria que sea, puede ser dolorosa. Y el secreto, una vez desvelado, puede cambiarlo todo de formas impredecibles. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Escenario 1. Afra confiesa sus sentimientos y al mismo tiempo, revela un secreto que afecta a Mert de forma positiva o neutra. Mert, aliviado y sorprendido por la confesión, acepta sus sentimientos y se crea una relación sólida basada en la confianza y la honestidad. Escenario 2. Afra confiesa sus sentimientos, pero el secreto que revela es impactante y negativo para Mert. Mert se siente traicionado o herido, y a pesar de los sentimientos de Afra, la relación se complica o se rompe. El secreto se convierte en un obstáculo insalvable. Escenario 3. Afra confiesa sus sentimientos, pero decide no revelar el secreto en ese momento. La relación comienza, pero la sombra del secreto planea sobre ellos, generando tensión y desconfianza a largo plazo. Eventualmente el secreto sale a la luz, provocando una crisis. Escenario 4. Mert ya sospechaba o conocía el secreto de Afra, y su reacción a la confesión está teñida por ese conocimiento previo. Esto podría llevar a una conversación más profunda y a una resolución más compleja, donde el secreto se aborda de forma directa. Independientemente del escenario exacto, lo que está claro es que este es un punto de inflexión crucial en la narrativa. La valentía de Afra al abrir su corazón y su verdad al hombre que le importa es digna de admiración. Y la forma en que Mert reaccione dictará el curso de los acontecimientos. ¿Será un nuevo comienzo, lleno de promesas, o el principio de un camino lleno de obstáculos y dolor? Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este momento tan emocionante de Afra confiesa sus sentimientos a Mert. ¿Qué pasará? El secreto al descubierto. Hemos explorado la profundidad de los sentimientos de Afra, las posibles naturalezas de su secreto y las ramificaciones que esto podría tener en su relación con Mert y en la trama general. Hemos visto cómo un acto de vulnerabilidad, combinado con la revelación de una verdad oculta, puede ser el catalizador para grandes cambios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ahora nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Cuál creen que es el secreto de Afra y cómo creen que Mert reaccionará? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo. Nos encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, si creen que merecemos un like por nuestro análisis, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman esta historia y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.